Buenas noches. Era una niña, ya no lo es, ha muerto. Hablo de Pilar Donoso, la hija del escritor chileno que llevó ese nombre. La mujer, adulta o no, quizá nunca llegó a serlo, que un día leyó los diarios de su padre y le dedicó un libro estremecedor. Correr un tupido velo Alfaguara. Su autora se suicidó hace unos meses. Donoso y su hija vinieron en 1980 a la redacción del programa Encuentro con las Letras de Televisión Española en el que yo trabajaba. José Luis Jover, otro miembro del equipo, iba a entrevistar al autor. Acudió a la cita acompañado por esa niña. Era muy guapa, tan guapa como inquietante. Su rostro traslucía tristeza, su figura desasosiego. Había muchas nubes plomizas en su mirada, había sombras, había pájaros de Hitchcock, había cuervos de Poe. Había horizontes remotos, había negros presagios, silencio ominoso, misterios sin luz dorada. Su padre, mientras los dos anduvieron por allí, la trataba con sumo cuidado, con solícita atención, con una premura que sonaba a falso. ¿Era exhibicionismo? ¿Era remordimiento? ¿Era paranoia? ¿Era disculpa por nadie solicitada? También él estaba lleno de sombras, como lo que escribía. Ser hijo de escritor es peligroso, porque los escritores son escritores antes que padres. La suya, la mía, es una vocación absorbente, que no admite distracción ni cede a nada. Quizá debieran esterilizarnos al nacer, como si fuésemos sacerdotes de Attis. Pienso en Rousseau, en Verlaine, en Thomas Mann, en Hemingway, en Castilla del Pino, en Aro Teglen, en Cela, en Carlos Fuentes, en Abel Pose, en tantos otros. Y en Donoso, aquel día de 1980. Lean Donde mejor canta un pájaro y Metagenealogía de Jodorowsky. Lean también El collar del tigre, de su hijo Cristóbal. Lean Novela familiar, el universo privado del escritor, de Blas Matamoro. Lean Esos días azules, de Dragó. Lean Correr un tupido velo, de la mujer que acaba de morir. Esa mujer, un mal día, adulta ya o no, vio que en su partida de nacimiento no figuraba apellido alguno. No era hija natural, la habían adoptado. Menudo lío. Tenía yo alrededor de 20 años cuando alguien me contó en el bar de letras un chiste negro, muy negro, que voy a evocar por amor al sarcasmo. Argumento de la próxima obra de Tennessee Williams, decía. Primer acto, el protagonista se acuesta con su madre. Segundo acto, el protagonista se acuesta con su padre. Tercer acto, el protagonista descubre que es hijo adoptivo y se suicida. Vivir es complicado, escribir también. Tengan los dos, la hija y el padre, en el más allá, si existe, la dicha que en el más acá no tuvieron. Hablaré del libro de Pilar Donoso con otra hija de escritor, Ayanta, y con un nieto de escritor e hijo de pintor, Marcos Giral Torrente, que este año ha ganado el Premio Nacional de Narrativa con Tiempo de Vida, Anagrama. Ya estuvo aquí. El protagonista de ese libro es el propio Marcos, el antagonista, su padre, Juan Giralt. Pero esa conversación llegará en la segunda parte de Las Noches Blancas. En la primera, como autor de la semana, charlaré con Juancho Armas Marcelo a propósito de su última y muy reciente novela, La noche que Bolívar traicionó a Miranda. Edasa. Me ha gustado mucho. Los créditos y empezamos. Hola Juancho, buenas noches. Muy buenas noches. Otra novela iberoamericana como casi todas las tuyas. Un antagonista, Bolívar, un protagonista, Miranda. Al primero casi todo el mundo lo conoce. Al segundo, aquí en España, casi nadie lo conocía. Ni en América, ni en América. La historiografía oficial a lo largo de estos 2 siglos, por razones que se descubren un poco en esta novela y que no han tocado ni novelistas ni historiadores, casi todos bolivarianos, pues es un mal trago para la historia de América que el dios divinizado que es Simón Bolívar haya traicionado a su maestro, a quien lo introdujo en la masonería, que era además su espejo, que era donde él se miraba y que era quien lo llevó a ser teniente coronel y le dio trayectoria de militar. Los dos se acusan de ser traidores. Es que a Miranda lo han acusado durante los 2 siglos de traidor, de no haber estado en América cuando tenía que haber estado. Y efectivamente eso será
parte de la verdad que podemos ver ahora. Yo creo que Miranda estuvo siempre en todos los sitios que le correspondía a su destino, menos cuando fue a Venezuela creyendo que estaba en Amberes. Y cuando se encontró con él creyó siempre que además la ilustración era, sí, lo que creemos nosotros hoy con mucha facilidad, que la ilustración y la razón se impondrían a la incultura y al oscurantismo. Él era en realidad un personaje de los grandes de la Revolución Francesa. No en vano está en el Arco del Triunfo su nombre, el único nombre hispano que está como general de la gloria francesa. Tú, Juancho, sostienes que en literatura todo debe ser invención. Aquí, en esta novela, sin embargo, hay bastante investigación, diría yo. Hay muchos datos. ¿Históricos todos o los hay ficticios también? Casi todos son ficticios. Mira, el problema grande de la novela histórica, y que yo siempre tengo una especie de desasosiego, y lo he tenido a lo largo de estos 25 años cuando le he querido meter manos a los gran personajes, el problema de la novela histórica es que tú tienes que convertir la información y la documentación histórica en documentación literaria. Y cuando hay un personaje de esta categoría que escribió además más de 70 libros y a quien recorre por la columna vertebral todo el mundo del siglo de las luces, es muy difícil meterlo en una novela donde todo sea ficción. Pero como el personaje es más leyenda que ficción y es más oscuro desde el punto de vista de la historiografía oficial que realmente real, es muy fácil también inventarlo. Pero esto no es una novela histórica. Esto es una tragedia griega y una epopeya de Homero. Y yo creo que está muy teñida de lo que es la tragedia clásica, la tragedia, desde luego, de la Ilíada y la Odisea. Además estudiaste clásicas y claro, aludes constantemente claro, a Hayas, no me es difícil porque yo estuve un año además estudiando 2 tragedias griegas de Sófocles. Yo creo que a Sófocles y a Shakespeare le debemos por lo menos el 90% de la tradición occidental de la literatura. Independientemente de ese personaje que tampoco sabemos si es cierto o no, que se llama Homero, ¿no? Y que inventó él mismo no solo esas historias, sino una propia lengua, ¿no? El griego homérico. Miranda cae bien al lector, por lo menos a mí. Bolívar cae mal, por lo menos a mí. Y ahora, ¿no? Porque es que ha caído mal Miranda durante 2 siglos y Bolívar ha sido elevado a las alturas del más alto y excelso cielo, sin que tengamos en cuenta que era un ser humano con fragilidades, debilidades, contradicciones, como lo era Miranda. Ahora, ¿qué ocurre con Bolívar? Contra lo que se diga, Bolívar, que era un mantuano, es decir, un criollo con nobleza americana, Bolívar no tenía la cultura mundana que... Además, ten en cuenta que cuando lo detiene tiene 27 años, una cosa así, que es un niño. Bueno, hay una jerarquía en la novela, uno es coronel y el otro es general, eso se nota. No, el otro, en ese momento el otro está intimidado, y Bolívar está intimidado por generalísimo. Miranda. A mí Caballero Bonal hablando el otro día me dijo, ¿por qué Miranda no mata a Bolívar en ese momento? Claro. No lo mata porque cree que lo va a dominar. Porque hasta ese momento se lo ha dado todo y es digamos que es un gran alumno de Miranda. El único que se reconoce de todos los libertadores americanos, el único que se reconoce alumno de Miranda, y por eso Miranda es muy conocido hoy en Chile, es O'Higgins. Es el único que se reconoce. Miranda es un advenedizo. Miranda no pertenece a la clase mantuana. Miranda es, digamos, el hijo de un nuevo rico, que además no tiene pureza de sangre, lo que se entiende en el Reino de España, en el Imperio Español, como pureza de sangre. Él es hijo de canarios, ha nacido fuera de la península y por lo tanto no tiene pureza de sangre. Y todo eso es un conglomerado entre psicológico, político, la época, la vida de Miranda, que además yo no creo que Miranda se pueda meter en 300 páginas de ninguna manera. Los dos presumen de revolucionarios, pero Miranda es más bien un reaccionario. Tiene rasgos de gato pardo. Tú escribiste una novela siciliana, isleña, Sí, eres canario, sí. es casi la única novela tuya que no es iberoamericana. Y bueno, yo encuentro bastantes puntos en común entre, por ejemplo, entre El siglo de las luces de Alejo Carpentiero, El reino de este mundo, El gato pardo y ese personaje. Eso me halaga mucho porque esas son referencias que yo tengo en mi vida literaria y en mis lecturas como libros de cabecera. De manera que eso me halaga mucho y que tú lo hayas visto me halaga todavía más. Porque hay mucha gente que pasa por las novelas, por las historias y no ven más que lo que está escrito, cuando lo que tiene que hacer un lector que sepa
es ver lo que no está escrito. Es decir, es reescribir mientras lee esa novela. Y esto efectivamente es una tragedia clásica, es una tragedia en la que dos excesivos titanes se encuentran en un momento de lucha y la historia, el destino y los dioses eligen al más joven porque tienen que matar en alguna medida y en toda, después también la historiografía, tienen que matar la sombra de ese gran hombre que es el primer americano, que es Miranda. Claro, para mí se convirtió en una obsesión. Tú no sabes lo que yo he ligado contando la historia de Miranda a lo largo de todos estos años. Mi actual mujer, yo la ligué hace 25 años hablándole de Miranda. Claro que nadie sabe quién es Miranda, por lo tanto me estoy inventando un personaje. Bueno, casa bien, que porque él era un gran seductor, ¿no? Él era un gran seductor. Que Era un tuvo gran seductor, infinidad de además, amantes y que incluso coleccionaba el vello público. Era una leyenda de sus amantes en unos camafeos. Solo se ha encontrado un camafeo de esos, de una princesa sueca, que no recuerdo su nombre. Pero la historia, la Inquisición, la historiografía clásica sostiene la leyenda de que tenía 3.000 cajitas con vellos púbicos y las fechas de los amores y tal. Todo eso forma parte de la leyenda. Y es un elemento añadido para la ficción muy interesante. Yo sé que Berlanga sacó de la escopeta nacional el asunto de los vellos públicos de la historia de Miranda, que la oyó de la historia de Miranda. El siglo de las luces que mencionaba yo hace un momento comienza con la llegada de la guillotina a Cuba, si no recuerdo mal. La sombra de la guillotina gravita también sobre tu novela. Al Caribe, Bueno, gravita entra sobre, por La Habana, claro. gravita sobre tu novela, La sombra de la guillotina. La sombra de la guillotina, porque además este hombre era muy contradictorio, porque él lo que quería ser es jacobino. Pero sus amigos no eran jacobinos, eran todo lo contrario. Resultado del asunto, está donde no quiere estar, pero tiene que estar, por razones de amistad, por razones de masonería, por razones del momento de su vida, por razones de su propia gran aventura. Todo eso lo convierte en un ser absolutamente contradictorio y lo condenan a la guillotina 2 veces. Y él se defiende ante los tribunales por sí mismo y sale absuelto las 2 veces. Bueno, Robespierre lo perseguía. La sombra de la guillotina, Juancho, y la sombra de la muerte, la Sayona, que se materializa ante él como una hermosa joven de San Petersburgo que toca desnuda el piano en un espejo, ¿no? Bueno, esa historia con la que empieza la novela, con la bailarina y pianista Ostroberki, es también de ficción, es pura ficción. Y la Sayona también es un invento en la novela, ¿no? Bueno, es la dama blanca, la dama del alba. Lo que ocurre es que Miranda tenía obsesión, como todos los que viven mucho tiempo en su tiempo, con evitar la cercanía de la muerte. Estaba todo el día cerca de la muerte, pero al final evitaba la cercanía de la muerte. Estuvo a punto de morirse eso. Tuvo 7 vidas como los gatos y las iba contando. Pero también está obsesionado por la vejez, por el deterioro. Y está obsesionado por la vejez, porque vivió mucho, fue un gran vividor, un gran bon vivant además, en el mejor sentido del término. Dedicó a la aventura de su vida toda su existencia y en realidad lo que él quería era hacer una América Latina, lo que hoy es América Latina, hacer una América Latina confederada. Pero claro, Colombia, él quería llamarla Colombia. La gran Colombia, Colombia era todo, porque él mantenía que llamar a América era una injusticia. Capricho. Sí. Porque, claro, un tipo que llega, Américo Vespucio, que llega y le dan el nombre de América, pues no, tenía que llamarse Colón. Tenía que derivar del nombre de Colón. La gran mentira de la historia es que, bueno, ahora ir a este tópico otra vez me parece un poco excesivo, pero hay que ir. La escriben siempre los vencedores, la escribieron siempre los bolivarianos y no han permitido poner sobre Bolívar ni el más ligero acento circunflejo, o sea que no le han permitido a nadie mover contra Bolívar. Solamente los peruanos, que nunca han podido ver a Bolívar en toda América Latina, los historiadores peruanos han escrito incluso libros que se El enemigo del Perú. Pero ese sueño de Miranda, la utopía, Colombia, juega un poco, y además lo dices tú explícitamente en el libro, en fin, un papel parecido al de Dulcinea en la vida de Don Quijote, ¿no? Ese es él persigue... Porque él es un personaje quijotesco. Es quijotesco. Bueno, Napoleón dijo que él era el Quijote de la política. Porque en realidad cuando le presentaba al Premier Pitt, o le presentaba a Napoleón, o le presentaba a Potemkin y a Catalina la Grande su proyecto de América,
todos esos grandes poderosos se quedaban muy asombrados de cómo tenía articulada esa cabeza todo lo que tenía que ver con una constitución muy parecida a la norteamericana y a la de la Revolución Francesa, a la República Francesa, pero no sabían cómo se llevaba eso a cabo. Yo creo que él tampoco lo supo nunca. Yo creo que él creyó en los pueblos. Creyó en los pueblos y, claro, se dio cuenta de que los pueblos tienen unas clases sociales que los gobiernan y que van donde esas clases sociales les digan. Esta es la pura realidad y además esa es la actualidad de esta novela. Los pueblos que creen que no se equivocan nunca los manipulan las clases dirigentes, no las políticas solamente, las clases económicas, las clases intelectuales a la cual de una u otra manera pertenecemos, los manipulan, porque los pueblos desgraciadamente en América Latina y este mismo el nuestro no han sido educados debidamente y en su momento, y el resultado es catastrófico, a la vista está. Hace unos días vi al presidente electo en medio de discusiones y sospechas de fraude, Ortega de Nicaragua, pues como si estuviera en la universidad en el año 68. Y esto, claro, están en el 68. Ese es el gran problema que tienen, que están en el 68. Oye, no se han enterado de que por ahí no puede ir el futuro de la historia. Pancho, hablando de presidentes electos, ¿qué va a decir Chávez en Venezuela a cuento de esta novela? ¿Te van a poner las peras a cuarto allí? Porque claro, Chávez ha manipulado a Bolívar. Lo ha convertido, no, él se cree Bolívar. Si esa es otra novela. Él se cree que Bolívar ha encarnado en él. De luego, físicamente, a pesar de que Bolívar no tenía más de 1,70, pero de todas maneras, en fin, y ahora con la enfermedad, pues no es exacto, no, ni en el carisma, ni en nada. Pero él se cree que él se identifica con el Bolívar físico, con el Bolívar político y con el Bolívar con el Bolívar divinizado. ¿Pero iban a dejar que circule tu libro allí? Hombre, si no lo dejan que circule, a lo mejor es mejor. Sí, claro. Es decir, basta con prohibir una cosa, en donde la gente tenga apetencias por esa cosa para despertar la atención. Yo lo que quiero realmente es que se debata un poco sobre el personaje, reivindicar la memoria de Miranda como personaje histórico, como personaje novelesco, como personaje humano, y también poner a la misma escala de humanidad a un personaje grandioso y titánico como ese Bolívar. No te olvides que casi estuvo a punto de firmar el documento de Yo Bolívar Rey. Hay una novela de Caupolicán Ovalles que se llama así, desgraciadamente no es muy buena, pero fue un proyecto que yo le oí muchas veces a Caupolicán Ovalles, que es un personaje también de novela. Pero yo creo que a Bolívar hay que revisitarlo y reorganizarlo un poco, esa majestuosidad que 2 siglos le han dado para desecho de todo lo demás. Además, Bolívar, hay que decir la verdad, a Bolívar se le sublevaba a cualquiera. El único que no se le sublevó fue Sucre. Todos los generales se le sublevaron y lo traicionaron después. En la novela, que es ficción pura, Miranda le dice: usted arará en el mar. Sí. Es lo que Bolívar dice a su muerte en Santa Marta. Todavía no sabemos si lo han envenenado a Bolívar. Y lo fueron envenenando poco a poco. Y ya la tuberculosis acabó, la tisis acabó de llevarse. Una referencia literaria inevitable es la del General en su laberinto de García Márquez, pero vamos a dejarla. Yo, en cambio, leyendo tu novela, Juancho, me venía constantemente a la cabeza el poema conjetural de Borges, ese que evoca los últimos instantes del argentino Francisco de la Prida, el que anhelaba ser hombre de dictámenes y a pecho abierto yació entre ciénagas. Y en un determinado momento, cuando ese hombre, un instante antes de morir, dice en el poema de Borges: por fin me enfrento a mi destino sudamericano. Miranda es eso. Miranda es eso y Bolívar es eso también. Lo que pasa es que hacen otra cosa. Es decir, el testamento de Bolívar es claramente no solo una acusación contra las clases dirigentes de lo que hoy es Latinoamérica, sino contra su propia clase. Si Bolívar se encuentra solo en Santa Marta y a punto de morir y escribe ese testamento donde dice: lo mejor que se puede hacer en América Latina es exiliarse. Es decir, vuelve a pensar en Europa o en Estados Unidos, bueno, que es donde se exilian todos los latinoamericanos de hace 2 siglos. El exilio es otra de las columnas salomónicas de la novela. Claro. General Miranda ha estado 46 años fuera de Venezuela. Pero bueno, fuera de Venezuela y fuera de España. Sí, fuera de España. Porque a Miranda, lo busca la Inquisición desde que tiene 24 años. Y desde que tiene 27 es un desertor.
O sea, lo tiene todo, es una biografía que lo tiene todo. Hay gente que cree que si no hay personaje, no hay novela. No es que si no hay protagonista, siempre hay protagonistas, pero si no hay personaje, Ya. no encarna la novela. Bueno, pues aquí tienen razón, es decir, esta novela no existiría sin este gran personaje. Juancho, muchos guiños, literarios algunos, casi todos. Hemingway, al que tú también has dedicado bastante atención a lo largo de tu vida de escritor. El hombre puede ser derrotado, pero no vencido, destruido, dices tú en el libro. Es también Miranda. Sí, claro. Eso es una frase de Hemingway Claro, en El viejo y el premio mar. no, sí, Pero hay otras frases de... y en el discurso, creo, de recepción del premio Nobel también lo Claro, utilizó. aludiendo Sí, al viejo y el mar, a su sí. frase que es también una tragedia clásica, porque realmente El viejo y el mar es una tragedia clásica, la imposibilidad de luchar contra los dioses, que en este caso son la pura naturaleza. Otro guiño. Mira, pero el de Hemingway es interesante, pero hay uno de un poeta francés que está escrito en francés, que nadie cae, salvo los que saben literatura francesa. Y es esa frase fantástica en la que el poeta dice, el verso, en la que el poeta dice, en español lo digo, qué joven era yo un día. Y lo dice 2 o 3 veces. Eso es un verso, si no me equivoco, de Paul Valéry. Pero está lleno hay frases de Malcolm Lowry Conrad, enteras, el horror, gritaba la voz de un espectro desconocido. Exacto. Exacto, porque yo creo que los escritores nos debemos a nuestras lecturas también, no solo a las que creamos. Y ahí se mezclan una serie de fantasmas antiguos que forman parte ya de tu También modo fantasmas tuyos. sí, el vizconde de Calafell, Barrol, que es Carlos Barral. El compañero de juergas de Miranda en la novela, en Cádiz, de Francachelas, de juergas, y el que asiste a una de las grandes machadas de Miranda en la novela, se llama Carlos Barraul, es una especie de catalán francés, que se autotitula, como se autotituló Miranda, conde de Miranda, se autotitula vizconde de Calafell, que es como nosotros, como tú recuerdas, llamábamos a Carlos Barral amistosamente. Pero hay otras no tan amistosas. Bueno, el general Miranda es un personaje extraordinariamente poliédrico, al menos como tú lo presentas. De hecho, le vas llamando a lo largo de la novela general insurrección, general distancia, general ausencia, general traición, general euforia, general indiferencia, general masón, general hereje, general fantoche. Y en cambio, Bolívar es el coronel Bochinche. Bueno, es que una de las claves... Quedan 2 minutos, Juancho. Una de las claves para entender esta novela y entender la historia es que cuando Bolívar detiene a Miranda, acompañado de todos sus conjurados, en lo que hoy es la Casa de la Guipuzcoana en Macuto, en La Guaira, en Venezuela, cuando ya le dice, de ese preso mi general, Miranda mira para su edecán, que es Soublet. Eso es histórico, eso no es invento de la novela. Lo mira y dice, ¿ves, Carlos Soublet, que tiene ascendencia francesa también y habla un francés muy académico, dice, ves, Carlos, esta gente no sabe hacer sino bochinche, bochinche, bochinche. Es una frase, y hasta hoy, porque América Latina desgraciadamente es un bochinche hasta hoy. Y los que piensan, que son pocos desgraciadamente, saben que América Latina es un bochinche, a pesar de que para mí es una pasión irreductible y vital por los siglos de los siglos. Y España aparece en la novela como la gran madrastra. La gran madrastra. Y no sé si Norteamérica aparece como el gran padrastro. Pero es que esa es la historia de América, la gran madrastra. Eso vemos Cuba, por ejemplo. Los españoles creen que cuando se muera Fidel Castro, si es que no está muerto ya, o está a punto de morirse, y cuando se acabe el castrismo, vamos a entrar allí con las banderas como si estuviéramos en el 98 del siglo XIX. Eso no es así. Quienes van a entrar son los grandes padrastros, que son los personajes a los que realmente aman los cubanos, a los norteamericanos. A nosotros nos quieren como la gran madrastra, pero a los americanos los añoran de mala manera. Última pregunta, Juancho. Carlos Fuentes, que se había apropiado al parecer de algunas ideas o comentarios de José Donoso en un texto de no sé qué revista, le dijo a Donoso, que se quejó, no seas ingenuo, Pepe, todos nosotros, los del boom, escribimos fragmentos de una sola y gran novela iberoamericana. ¿Tu novela es otro fragmento de ese inmenso corpus? Estaré encantado. Yo lo que sí sé es que yo no soy un escritor español normal. Digamos que soy un escritor español raro, por lo tanto hispanoamericano. Mitad cubano, mitad venezolano, es decir, panameño. Para estar en claro, desde entre Venezuela y Cuba, pues panameño. Aunque no me gustan los lugares pequeños, pero sí me gustan los pueblos que tienen alma grande.
Gracias, Juancho. Fin Gracias. del interrogatorio. Queda Gracias. usted en libertad. Gracias. Lectores ahora en las noches blancas. Lectoras, más bien. Carmen Velasco Maganto y Lourdes Ventura han leído, creo, la novela de Juancho Armas Marcelo y nos hablarán de ella y de otros libros. Buenos, regulares o malos. Están allí. Señoritas, por cierto, Lourdes, tú que eres de cultura francesa, casi, ¿sabes que acaban de prohibir en un pueblo de Francia la palabra mademoiselle por considerarla políticamente incorrecta? Lo digo porque os he llamado señoritas. Sí. No sé si debéis daros por ofendidas. No. ¿Qué te parece eso de prohibir mademoiselle? Pues, Con lo bonita que es esa palabra, ¿no? sí. Yo es que en estos temas de los femeninos y de los masculinos me parece que dependen de los contextos, ¿no? ¿Pero qué hacemos? ¿Le cambiamos el nombre a de Mademoiselle d'Avignon, por ejemplo, de Picasso? ¿Cómo las llamamos? Además es demoiselle, ¿no? Que es una mezcla. Bueno, dejémonos de bromas. Bueno, dejémonos venga. porque siempre Vamos. me meten unos Vamos, embolados. se me acaba de ocurrir sobre la marcha, En unos porque os llamo embolados señoritas y tremendos. me he acordado, lo he Bueno. leído esta mañana. Bueno, Lourdes, Carmen, la novela de Juancho, ¿no? Empecemos Bueno. por ahí. Pues a mí me ha gustado mucho la novela de Juancho Armas Marcelo, La noche que Bolívar traicionó a Miranda, por una razón que me da la impresión de que esta es una novela como una película de John Ford. Es una gran épica donde realmente lo interesante son los matices humanos de estos Fíjate dos. que tengo aquí este libro de Eduardo Torres Dulce que es sobre John Ford, Jinetes en el cielo. Sigue, Bueno, sigue. pues ves, estamos conectados. Entonces, quizá una de las cosas más interesantes de esta gran noche que cuenta Juancho Armas Marcelo, los capítulos centrales donde nos describe ese momento de la traición de Bolívar y el aprisionamiento de Miranda, tienen un fulgor y un equilibrio dramático muy especial, ¿no? Yo he dicho muchas veces que algunas novelas de la serie iberoamericana de Juancho tienen esa voz tumultuosa de Juancho Armas Marcelo, riquísima desde el punto de vista del léxico. Bueno, pero casi la totalidad de su obra narrativa es toda su obra iberoamericana, ¿no? narrativa, Sí. pero aquí ha hecho un esfuerzo de contención absoluto. Yo creo que incluso como hay todo el tiempo están las reflexiones políticas y humanas de los dos grandes titanes de esta historia, Bolívar y Miranda, Juancho se ha concentrado en esa especie de monólogo interior donde no hay tanto espacio como en algunas novelas de paisaje de Juancho, como La Orden del Tigre, donde el paisaje es protagonista y se presta a una enorme riqueza verbal y léxica, ¿no? Aquí digamos que la riqueza está en el contenido reflexivo de estos dos personajes, Sí, ¿no? es una novela mucho menos barroca de lo que lo eran las anteriores. Menos barroca, casi francesa, diríamos, en algunas cosas. Voilà. Esos pequeños guiños que decía Juancho en su entrevista contigo a algunas obsesiones francesas, ¿no? Incluso hay un lirismo muy de ese siglo, de la ilustración en la imagen de la pianista desnuda. Bueno, ese es el contrapunto, porque la novela es una novela épica y luego tiene Exacto, efectivamente pero es una novela líricos, épica, ¿no? que yo diría para mí lo que más me ha impresionado es ese trabajo de retórica interior de cada uno de los personajes. En el caso de Miranda, que es el gran protagonista de la novela, Juancho lo ha hecho admirablemente, porque si en algo era seductor Miranda, era en la palabra. Y el miedo que tiene el propio Bolívar la noche en que van a tener su primera conversación, Bolívar para decirle, date de ese general por preso, es el miedo a que Miranda le conquiste. Y Miranda, su esperanza, una vez más, es a conquistar con la palabra, como conquistó a Catalina la Grande, como conquistó a los franceses,
cómo conquistó a los norteamericanos, ¿no? Porque Te interrumpo, Lourdes, porque te estás explayando. Te has comido casi una tercera parte del tiempo que tenemos a nuestra disposición. Siempre me pasa esto. Carmen. No, vamos, no, vamos a ver, yo no puedo hacer una comparativa como habéis hecho vosotros, porque yo he de reconocer que no había leído nada de Juancho. Y aparte, cuando me propusisteis la lectura del libro, que la narrativa histórica me da pavor, o sea, es uno de los géneros que siempre lo dejo para, bueno, si lo tengo que leer, lo leo, pero no me gusta. Y verdaderamente me ha sorprendido gratamente, o sea, me lo he tenido que leer de un tirón porque iba leyendo y claro, te vas metiendo en la historia y lo que ha dicho justamente Lourdes, esa introspección de los personajes, es una novela, para mí es muy shakespeariana porque aparte toda esa simbología que tiene, la simbología de comparar pues lo que es Venezuela con una mujer, la conquista de estos dos hombres por lo que es una mujer, que luego toda su vida también ha sido una conquista de mujeres, porque los dos son dos conquistadores, ¿no? Entonces, toda esa simbología, esa alegoría, lo que tú has comentado también de ir nombrando el general traidor, el general... Y luego esa contradicción que hay que dices, bueno, Miranda es un hombre de palabra, porque él conquista con la palabra, pero en la novela no hay palabras, o sea, no hay diálogo. Es todo en la mente de los personajes. Entonces, toda esa contradicción que hay, verdaderamente me ha fascinado. O sea, hay dos o tres cosas que si hubiera tenido a Juancho delante me hubiera gustado preguntarle, porque a mí me ha costado el léxico, porque te sitúa, ella ha dicho que se contiene en el léxico, pero yo de verdad que iba escribiendo las palabras, porque Mantuano, los cacaos del Valle de o sea, yo me perdía, no entendía, entonces luego los tuve que buscar, porque había un montón de léxico que es totalmente venezolano, pero... Fíjate que me ha sorprendido, o sea, la Sayona, la misma Sayona que yo al principio dije, es la muerte, pero no, la leyenda de la Sayona es una señora que va cargándose a los hombres infieles, o sea, no es la muerte en realidad, y entonces también es una leyenda venezolana. Pero fíjate, hay una cédula que se repite, que es la conjunción pues, que a mí me ha llamado la atención. Entonces digo, ahí va, pero ¿y esto por qué se repite tanto? Pues porque es constante y me hubiera ahí me he quedado con la pregunta que tengo. Claro, pues justamente bueno, te sitúa. Basta de la novela de Juancho Arnón Marcelo, pasemos a los otros libros que traéis para recomendar o para tirar al cajón. Bueno. Evidentemente no vais a tirar la novela de Juancho al cajón. No. Yo para recomendar traigo una novela de una misteriosa escritora que renace con un nuevo nombre, Ara de Aro, y que está dedicada a Artemisia Gentileschi, la pintora del siglo XVII, seguidora de Caravaggio, y que ahora está muy de moda porque se están recuperando una obra suya excepcional. La novela se llama La luna de Artemisia, aventuras y desventuras de una pintora del siglo XVII. ¿Quién la publica? La publica Ediciones Fuente de la Fama, que es una editorial muy exquisita, de Valladolid, muy de poca obra, pero ha hecho una bella edición además, en un libro en el que Ara de Aro, que es profesora de Historia del Arte y que además de ir contando, no la biografía, porque es también una introspección de la propia pintora, va haciendo análisis de muchos de sus cuadros, algunos que todos podemos recordar, el retrato de Artemisia, que es un retrato ella era discípula de Caravaggio, y es un retrato en escorzo, una mujer redondita, y para que se vea un poco la belleza de la escritura de Ara de Aro, yo digo que es una neoesteticista, pero es una neoesteticista con contenido. Voy a hacer como ella se describe a sí misma, Artemisia, a partir de ese retrato que Ara ha hecho un análisis también de la pintura a través de las propias palabras de Artemisia. Artemisia dice, así yo no tengo belleza de ningún refinamiento, ninguna virtud especial. Parezco en todo una mujer más que una diosa, ninfa o princesa. Soy una mujer corriente y como tal puedo ejercer. Pero sobre todo soy pintora y aunque eso sea algo que no se vea, me dota de un respeto para conmigo, que es mi propia fuerza,
y que arden mis ojos, porque sé que hay pocas cosas que escapan al juicio certero de mi mirada. Era una mujer que fue violada por su maestro, hija de un gran pintor también, y que ahora mismo es una de las pintores barrocos más importantes, ¿no? Carmen. Bueno, pues yo he tenido que cambiar, porque digo, como ya que vamos a hablar de narrativa histórica, tú sabes que yo siempre traigo japonés, porque es así, y le he traído porque aparte quiero darte envidia con una cosa. Y bueno, pero cambié y dije, bueno, pues voy a llevar uno para tirar y otro para recomendar relacionado con la narrativa histórica, ¿no? Y bueno, traigo a Giovanni Papini. Ya sé que no es un escritor actual, digamos, y me encontré con él por casualidad, porque estaba leyendo Anatole France y reflejaba muy bien toda la parte del Segundo Imperio francés. Luego me pasé a Benito Pérez Galdós con los episodios nacionales para hacer un poco de patria. Extraordinario, Papini, ¿eh? Claro, De los que hay entonces que decía, rescatar yo urgentemente, seguía ahí sobre un todo poco. Uomo Finito, ¿no? Es que por eso, o sea, entonces yo lo tenía ahí en la... porque estos son de mi abuela, o sea, son un montón de tomos, y yo decía, uy, Papini, lo tengo que leer. Pero como había leído Anatole France, con Francia, que lo refleja también, o sea, y luego a Pérez Galdós con los episodios nacionales, los rusos ya los tenía también medio leídos, Tolstói, dije, bueno, pues venga, es el momento de enfrentarme con Papini. Y alucinante. Entonces, claro, traigo sus memorias, esto es sorprendente. El libro porque, Uomo claro, Finito que yo he citado, que son unas memorias que terminan a claro, los 30 años. ¿sabes? exacto. Entonces, él te va reflejando ahí toda la vida cultural y literaria, porque aparte él era un maestro, o sea, era un maestro que fue autodidacta y escribió Lo que pasa es que de lo tienen todo. prácticamente censurado por incorrección política. Claro, ¿no? porque Es se acercó mucho al extremadamente fascismo, incorrecto fue muy amigo de políticamente. Mussolini, luego era antisemita, o sea, él dijo que había una conjuración de los judíos No, y y él hasta se la convirtió al segunda... catolicismo, pero Claro, luego se pero enfadó a él muerte era con un agnóstico total al la principio, o sea, ortodoxia. que él ha pasado, hombre, siempre fue religioso, pero no católico. Entonces, pues claro, pasó de su línea agnóstica y revolucionaria a de repente convertirse en un católico. Yo creo Y que claro, su último libro, que fue El Diablo, en él sostenía la tesis completamente claro, herética desde el punto de vista de la es Iglesia, que de por que al eso final de los tiempos les Dios va a perdonaría al perdonar, diablo. claro, ¿no? entonces él era católico, pero era su católico. Entonces, claro, el decir Dios va a perdonar a todos en el juicio final y no, pues va en contra de Bueno, ¿y ese cualquier era el libro con el doctrina. que me ibas a dar envidia? No, Ah, no, eso va luego. pues venga, llega ya. ¿Llego antes del que tengo que tirar? No, con el orden que No, tú bueno, quieras. pues el que te iba a dar envidia, pues, pero resulta que lo tienes. Pues estas son las Lo tengo estampas. apartadito para traerlo precisamente al programa. Pues Es un libro de una belleza alucinante. apabullante. O sea, yo me lo han regalado mis hijas por Navidad. Y digo, esto es otro que llevar a Fernando porque le voy a dar una envidia y cuando me han dicho que lo tiene... Menciónalo para que Bueno, los pues son 100 espectadores sepan. fasmosas vistas de Edo. Edo, que era como se llamaba Tokio hasta 1880 y tal. Y son estampas de vamos, Yo lo comentadas. tengo en mi mesa en Bueno, mi salón. yo de verdad que es de una belleza tan... que Sigue lo pasando recomiendo. páginas. Sí, es El que realizador Jesús las recoge. pues es así. Bueno, ¿y cómo sabes Con que el- lo tengo yo? Te lo has soplado a Porque me Arantxa, lo han claro. soplado. Y digo, no le voy a dar envidia, pero a lo mejor sí te doy envidia con este. Yoga para gatos. Sí. Este te lo tengo que dejar. No te lo puedo regalar porque me lo han regalado. Me haré Pero con te él. vas a Me tronchar. haré con él. Y nada, esto era con lo que te quería dar envidia. Bueno, los Es gatos una son delicia. maestros del yoga, todos ellos. Bueno, ¿y cuál vas a tirar al cajón? Pues bueno, voy Ha a llegado el levantar momento de que lo hagas. un poco de Estamos ya fuera de polémica. tiempo, o sea que a toda velocidad. Voy a levantar un poco de polémica porque esto ha sido el libro que llevo oyendo hablar de él, Asalto a la República. Entonces llevo desde que se ha publicado. Y bueno, no niego su valor histórico, que lo tiene como el de todo lo que los diarios de hazaña, de Primer José volumen, Antonio está a Primo punto de de aparecer, Rivera. si no lo ha Ay, hecho ya el segundo volumen. yo creo que ahora está siendo un documento político más que el valor que tiene como fuente primaria para la historia y para los historiadores. O sea, la parafernalia que se ha puesto, cómo se recuperaron estos documentos, la policía, yo fui de espía tal y en Valencia el otro estaba y ahora no me los quieren dar y los tiene el director del libro. Entonces, ha perdido para mí el valor histórico. O sea, yo ahora esto lo veo como una telenovela, te lo digo de verdad, por todo lo que le ha rodeado su publicación. Y luego todas las anotaciones que tiene como 300 y pico del editor comentando sobre la fuente primaria, lo veo un poco partidista. Pues venga, al cajón con él.
Allá, Lo publica La Esfera ya de los verás. Libros. A ver. Me cachis en la mano. Eso es que no lo tenía Fuera que de su tirar. tumba. Y tú, Bueno. tú vas a tirar otro. Sí, ¿Qué yo voy a dices? tirar un libro, no solamente por la tontería en sí misma del propio libro, Tienes sino 30 segundos para por el tirarlo, modo en que Lourdes. venden Que estas te tengo novelas. miedo. Es una novela de autoestima y entonces lo venden como la novela que te cambiará la vida por el autor que ha hecho feliz a 1 millón de lectores. Es de un francés especialista en autoestima y ahora es una novelita muy muy mala que se llama No me iré sin decirte a dónde voy. Lo publica Planeta. Y el millón de lectores, algunos dirán por qué nos hemos gastado 19 euros en semejante tontería que no cambia la vida más que en que vas a tener 19 euros menos y va al cajón. Bien, Mira, te has Ha tenido entrado. tú mejor. Bueno, yo quería también recomendar, pero no me habéis dejado tiempo, lo haré en alguna próxima entrega, estos diarios de Iñaki Uriarte publicados por Pepitas de Calabaza. ¿Eh? Ah. Verdaderamente me he sentido identificadísimo. Ay, Son qué 2 bonito. volúmenes, ¿no? Yo no sabía quién era Iñaki Uriarte, porque además lo único que dice de él la solapa es Iñaki Uriarte nació en Nueva York, 1946, es de San Sebastián y vive en Bilbao. Pero no renuncio, Carmen, ya que has citado el yoga de los gatos, a leerte estas líneas que dedica. Él tiene un gato que se llama Borges, ¿no? Amigo Y dice, el gato vive en el futuro, oye los sonidos un instante antes que yo. Para cuando yo escucho sonar el timbre de la puerta, él ha salido corriendo. Alguna vez le he visto asustarse por un ruido que yo iba a hacer un momento después. Es verdad, es los es gatos verdad. son así. Es verdad. Muchísimas gracias, Muy bien, señoritas. Unos cuantos anuncios y seguimos. Lo anunciado es deuda. Nueva sección, el grillo del hogar. Hoy, para inaugurarla, escritores o pintores con hijos e hijos de pintores o de escritores. Una relación difícil, ¿o no? Ayanta, Marcos Giral. Difícil, sí, en ocasiones y en otras muy placentera, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con Ayanta. No necesariamente difícil. Bueno, ahí siempre hay aristas, pero ¿Más difícil para el padre o más difícil para o la madre o más difícil para el hijo o la hija? Hombre, yo al ser hija creo que es más difícil para el hijo o la hija, ¿no? Porque son o sois padres con una personalidad muy fuerte y con un recorrido muy marcado, ¿no? Por lo tanto, ya sé que es una obviedad decirlo, pero a veces los hijos se sienten un poco aplastados por esas figuras tan poderosas. Bueno, tú, Marcos, escribiste este libro por el que te han dado el Premio Nacional de Narrativa, ya estuviste aquí hablando largo y tendido de él. Este otro libro, el de Pilar Donoso, La hija suicida, adoptiva y suicida de José Donoso, empieza diciendo: una vez este padre tan presente me dijo, uno logra ser uno mismo cuando los padres se mueren. ¡Qué mentira! No ha sido así en mi caso. Ahora he tenido que hacerme cargo de su vida mucho más que cuando vivía. Porque hay que decir que este libro, en realidad, más que de ella, habla de su padre. Pues su padre dejó 64 cuadernos de diarios celosamente depositados en 2 universidades de Estados Unidos, y ella ha buceado durante 6 o 7 años en esos diarios y verdaderamente traza un retrato íntimo de su padre, bueno, de una minuciosidad excesiva, quizá. Yo leyendo este libro me ha alegrado muchísimo de que tú no tengas un diario. Porque no lo tienes, ¿verdad? A lo mejor lo tengo secreto, No, yo igual sé que igual tú que no secretos eres- eran los de Donoso. No eres escritor de diarios y me ha alegrado mucho porque la verdad es que a veces lo que se escribe en los diarios es de una crudeza y no sé si pertenece realmente a la verdad de la persona, sino a un momento quizá pasajero, ¿no? Porque en este libro hay pasajes del padre de Pilar Donoso, de José Donoso, sobre ella, además, que son terribles, ¿no? Terribles para que una hija lea eso una vez que ha muerto el Bueno, padre, pero es que ¿no? esta Sin hija tener además ya el referente. era hija adoptada y no lo sabía. Y entonces un buen día cayó en sus manos, no sé, por casualidad, brujuleando, buceando, su partida de nacimiento y vio que no tenía apellido. Entonces, claro, tuvo que renacer, tuvo que construirse una identidad nueva, ¿no? Entonces es un libro agónico. Pero si mal no recuerdo, a cuenta de lo de los diarios que hablabais,
Donoso habla mucho de la máscara, ¿no? En ese libro por lo Sí, menos. sí, claro, claro, Y entonces claro. como detrás de la máscara se oculta otra máscara y otra Sí. máscara y otra máscara, ¿no? Y yo creo que la escritura de diarios también es una máscara después de todo, ¿no? Porque realmente si no lo fuera, sería efectivamente estremecedor los diarios de José Donoso, ¿no? La crudeza que exhibe a la hora de analizar a su mujer y a su hija es tremebunda, ¿no? Entonces, ¿Tu padre y dejó así algún mismo. diario, No, muy Marcos? poco. Él llevaba diarios ciertamente, pero como él sabía que iba a morir, los destruyó en su mayoría antes de morir, ¿no? Además sus diarios eran casi dietarios, vamos, eran diarios muy, muy, muy mínimos. Pero claro, yo creo que aquí en la primera página también Pilar Donoso plantea lo que puede ser el problema de fondo entre padres e hijos, padres escritores. No puedo liberarme de su cadena opresora. ¿Seré yo también un personaje de sus novelas? En mi casa, añade un poco más adelante, era imposible diferenciar esa línea tenue entre la ficción y la realidad. Y aún ahora me cuesta distinguirla. Mm. Pero también porque Donoso en todos sus escritos juega, ¿no? con esa frontera y parece contagiarse muchas veces la realidad de la ficción, ¿no? Pero Yo probablemente creo que todos lo los dice. escritores. Sí, Estamos bailando en el alambre de esa sí, frontera, ¿no? pero Tú él, también, me sí, imagino, no ¿no? todos, evidentemente, porque llega un momento en que no la distinguimos bien, porque una contagia a la otra, ¿no? Pero yo creo que en el caso de Donoso particularmente. Bueno, y de hecho me parece haber leído que después de publicar este libro tuvo una escisión con toda su familia, porque dejaron de tener relaciones con ella por haber publicado tanto los diarios Pero no era la como familia todas estas directa, porque reflexiones. tanto el padre como la madre habían muerto ya. Sí, pero La madre murió 2 el meses marido se después de... separó de ella, Pero es que, claro, el marido que era un Donoso era un también. donoso porque era un primo, o sea, que fue realmente un problema familiar, ¿no? Hasta qué punto el hecho de publicar algo tan íntimo y en la que están involucrados pues varios miembros de la familia puede resultar ofensivo para la familia. Y una vez más, ¿hasta qué punto el escritor tiene derecho, no? Ya sé que tú piensas que sí, en escribir pues absolutamente todo lo que sucede alrededor, ¿no? Incluso con nombres y apellidos. Pero Desde además luego es a que Pilar Donoso le genera un problema. sí, no, desde luego. Pero además lo más crudo del libro son los diarios de José Donoso. Y no se entiende ese rechazo familiar porque iban a darse a conocer, quiero decir que están depositados en Princeton o Sí, no sé qué pero universidad quizá americana. habrían sacado las partes que Sí, consideraban más. oportunas. Hay Pero bueno, también un siempre problema con la estaban. homosexualidad, con toda una parte muy secreta de José Donoso que nunca había salido a la luz y que pues parte de la familia se sintió Pero era ofendida. una homosexualidad muy tenue, ¿no? Él había tenido algún episodio en su juventud. Tampoco eso aparece claramente dibujado en el libro. Bueno, hay momentos del diario en que realmente expresa un deseo de acostarse Bueno, pero eso con... es también un deseo muy de escritor, ¿no? El de querer probarlo probarlo todo, ¿no? Claro, bueno. Pero claro, quizá también el fondo del problema sea, es decir, yo lo he dicho en la introducción al programa, un escritor antes que padre es escritor, o por lo menos algunos escritores antes que padres son escritores. Claro, el hijo siempre pretende ser el ombligo de su padre, cree que es lo más importante para su padre y un buen día puede descubrir que no, que para su padre él es secundario y que lo más importante es su obra literaria. Bueno, es que eso no debe Más ser hija un que el dolor propio enorme, hijo, ¿no? Es ser un dolor enorme, pero secundario. está bien que hayas hecho la matización porque no creo que todos los escritores tengan ese sentimiento, ¿no? Efectivamente hay algunos, o sea, por ejemplo, hay un libro increíble que son Los Mann, no recuerdo el autor que publicó Tusquets hace años, ¿no? Como Thomas Mann era uno de esos personajes, que ponía por encima de todo su propio interés, que siempre estaba ligado y así aniquiló a su familia, quiero decir que todos estaban, salvo Goloman, el historiador que más o menos, pero Klaus, que fue escritor también. Y... También otro homosexual Sí, larvado, por sí, cierto, Thomas Mann, sí. ¿no? Pues ese padre, digamos, que solamente piensa en él y en su obra y que subordina todo lo demás de la familia a esa obra, pues es tremendo, ¿no? Yo creo que luego hay otros territorios un poco menos crudos moralmente, ¿no? Que es que el hijo del artista de alguna forma siempre tiene difícil el asentarse en la vida porque la posición del artista en la vida es difícil de definir. Quiero decir, el artista por naturaleza es un desclasado. Y cuando tú eres niño necesitas certezas, necesitas saber muy bien en qué lugar estás, ¿no? Ahí vamos. Y entonces el artista por naturaleza es desclasado y ya ese papel se muestra ambiguo ante los ojos del hijo, ¿no? Y bueno, entonces yo creo que siempre hay problemas, pero... De hecho, en el caso de Pilar Donoso, la vida que lleva cambiando de domicilio y de lugar geográfico también Claro, es atroz para ella un pasa niño, ¿no? lista, es decir, numera un las casas exilio en las que vivió su permanente. padre.
Pero yo la verdad es que leyéndolo me puse a contar las casas en las que yo he vivido en más. Ah, no, ya lo sé. Más nómada todavía. Por supuesto, sí, que Dolores. sí. Sí, de hecho a mí me ha producido cierta zozobra este libro, porque A mí también, ¿eh? sí, no tengo ninguna intención de Y las buscabas con tanto de cuidado las suicidarme, casas, pero, porque lo que ahí bueno, aparece es que Donoso las buscaba con un sí, cuidado y las decoraba sí, y estaba con muy un propio. gusto exquisito, ¿no? Sí. Bueno, él también es un loco de... Sí. Este relato, el de Pilar Donoso, es de un modo muy personal una manera de liberarme, de ahuyentar a su fantasma, el fantasma de su padre. Mi padre me contó una vez algo que probablemente la mayoría de los lectores debe conocer. Virginia Woolf se preguntaba por qué el recuerdo de su madre no había dejado de obsesionarla a sus 44 años de vida. Entonces escribió Alfaro y el fantasma de su madre dejó de perseguirla. Esto también tiene su tela, ¿eh? Sí, yo creo que el artista, por definición, digamos que arrastra un conflicto, ¿no? Conflicto generalmente de origen infantil, ¿no? Y los conflictos con los padres y las madres, pues se da que son muy fértiles, ¿no? De manera que el propio Donoso, de hecho, creo que hay una carta en ese libro que cita su hija, una carta de Donoso a su propio padre, en el que un poco le canta a las 40, ¿no? Y le dice que bueno, que hay muchos problemas y demás, pero que hay amor, etcétera, pero tenía un conflicto con su padre, o sea que es bastante natural, ¿no? Que los que se dedican a escribir o otros tengan ese Por otro conflicto, lado, ¿no? sin conflicto Sí, no hay emancipación no hay tampoco. emancipación, pero tampoco hay creación, ¿no? Mm. Porque Tú, Marcos, tú también en tenías tiempo de vida el conflicto con tu Bueno, padre Mm. es todo el recorrido de ese libro es Sí, un este libro es fruto conflicto, de un ¿no? Es claro, conflicto. Sí, total, ¿no? Yo tuve un conflicto larguísimo de 40 años casi, ¿no? Y Pero ya muy ahuyentaste profundo. el fantasma de tu padre o el fantasma de ese conflicto No al con la escribirlo. escritura, he de decir, ¿no? O sea, la escritura es reflejo de la superación de ese conflicto. Lo que yo retrato en el libro es precisamente cómo lo superé en la vida, que bueno, fue a través de básicamente el reencuentro que se produjo en la enfermedad y en la muerte, ¿no? Pero digamos que la superación del conflicto se produjo en la vida, ¿no? Y simplemente el libro es contar cómo se produjo De todos esa modos, superación, ¿no? mm, mm, pienso que, o sea, hay un momento cuando el hijo se hace mayor y comienza a ver al padre artista, que es más difícil de controlar, digamos, y de definir también, le empieza a ver con todos los defectos que han generado ese conflicto, pero también con todas las virtudes, ¿no? Es decir, a mí, por ejemplo, cuando nació mi primer hijo, me pasó una cosa curiosa en relación. Mi madre ha muerto, por lo tanto no tengo una referencia en ese sentido, pero en relación a mi padre, que era la única figura que quedaba, que es de entender la dificultad de ser padres. O sea, y por lo tanto de aceptar todas las cosas que durante la infancia, la adolescencia o la juventud, etcétera, yo consideraba que no estaban bien hechas, ¿no? Entonces, creo que ese momento, ese salto, pues es muy importante y a veces se tarda muchísimo Pero tú en me dar. contaste una vez, Ayanta, que más o menos a los 20 y tantos años tuviste una especie de iluminación y de repente te diste cuenta de algo que de niña no te habías dado cuenta y probablemente ningún niño se da cuenta. Y es de que los padres, además de ser padres, tienen vida propia. No, claro, pero Y es que esa vida esto es lo que sigue. estoy diciendo, A lo mejor claro. el padre tiene 25, 30, 35 años, sigue siendo un hombre joven, ¿no? Con toda su trayectoria vital en marcha. Y eso los hijos Y lo que entienden siguen muy teniendo difícilmente, deseos ¿no? y que siguen Claro. teniendo aspiraciones y Y problemas. pueden enamorarse de otras mujeres o Claro, de otros sí, hombres, sí. fundar otras familias, y etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que este es un punto muy importante en ese proceso. En relación al libro de Pilar Donoso, claro, se lee este libro, cuando se lee ahora ya sabes que ella se ha suicidado, ¿no? Por Sin lo embargo, tanto, yo el leyendo el prisma libro, en el que lo lee, a mí me condiciona mucho a la leyendo hora el de... libro, yo al menos Porque no busco se una ve venir respuesta. que ella iba a suicidarse, a No. pesar de que por lo visto lo intentó 2 veces antes de conseguirlo. No, porque es una Pero disección, es muy frío también en muchas partes, ¿no? es una disección de su padre, sobre Sí. todo, más que de ella. De ella, Sí. en definitiva, habla poco, ¿no? Sí, pero en cualquier caso yo, pues leyéndolo ahora, pues veía que todos esos trozos de diario era como un suma y sigue en un dolor que llega a ser incontrolable, ¿no? O sea,
Yo una una vez figura. leí, y suelo citarlo a menudo, una anécdota a cuento de Follner. Parece ser que en cierta ocasión un joven que quería ser escritor y que andaba con dudas respecto a su vocación, le preguntó a Follner ¿cómo se sabe si uno es escritor? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que ser para ser escritor? Y Follner lo miró airadamente y le dijo, ¿eres capaz de vender a tu madre en letras de molde? Bueno, yo basándome un poco en esta anécdota, Estas cosas siempre he pensado que míticas hasta que se siempre. muere la madre, más la madre que el padre, un escritor no se encuentra verdaderamente libre de contar todo lo que quiere contar, ¿no? ¿Qué pensáis de esa anécdota de Follner? Me encanta. Yo creo que sí, que uno no es libre. O sea, a mí a menudo me genera problemas pensar que le puedo generar un dolor a alguien y al mismo tiempo un deseo irresistible de contarlo, ¿no? Porque desde luego me parece que para un escritor, por ejemplo, la familia es una fuente inagotable de, ¿no? de ideas y de creación en ese sentido, ¿no? Porque son personajes que pululan por ahí y que pueden llegar Sí, a pero tener ahí mucho están interés. precisamente aquellas personas a las que menos quieres No, por eso, de ahí el ofender, problema. Yo tampoco quitar. creo que la muerte sea liberadora, ¿eh? O sea, yo creo que la cita de Faulkner está muy bien, pero no creo que el problema que se te presenta a la hora de manejar material real y de poder ofender a alguien sea menor por el hecho de que ese alguien esté muerto, ¿no? Porque a veces, bueno, mancillar la memoria de alguien que ya no está es peor que ofenderlo en vida, ¿no? No, pero Entonces, yo no lo digo en el sentido de ya, mancillar su memoria, sino de sí, confesar tú de algo que confesar, a sí, los tú, ojos de tu claro, padre sería inconfesable. Bueno, ya no se ya, entera. bueno, sí, Ahí sí, Bueno, es que tú la has tenido muerte tantas libera. cosas inconfesables para tu madre que, claro, un problema. Ayanta, yo y probablemente casi todo el mundo, al Tú menos más, casi todos tú los más. escritores, ¿no? ¿Quién no tiene una vida secreta? ¿Quién no tiene Bueno. anhelos, apetencias, sueños más o menos secretos y pecaminosos, entre comillas, ¿no? ¿Y a ti te ha generado problemas? Porque ese libro está escrito desde, entiendo, una sinceridad sí, pero total. sí, me generó problemas, pero al principio, muy al principio. Es decir, cuando asumí que era un libro que tenía que escribir con la verdad, que no podía callar, es decir, que si iba a mostrar a mi padre, iba de alguna forma, entre comillas, a denunciar sus defectos, yo mismo tenía que mostrarme desnudo. Una vez que asumí eso, pues escribí con una libertad bastante extraña. No fue como los velos o como las máscaras de las que hablaba Donoso, ¿no? O sea, te pones la máscara de la sinceridad absoluta y dentro y detrás de esa máscara operas con la misma libertad con que operas detrás de la máscara de la ficción. Casi En más fin. cómodo, ¿no? Tiempo Sí. de vida de Marcos Giral Torrente y correr un tupido velo de Pilar Donoso, que en gloria esté. Decía Pablo Neruda en su poema Farewell, desde el fondo de ti y arrodillado, un niño triste como yo nos mira. Por esa vida que arderá en sus venas tendrían que amarrarse nuestras vidas. Por esas manos, hijas de tus manos, tendrían que matar las manos mías. Por sus ojos, abiertos en la tierra, veré en los tuyos lágrimas un día. Yo no lo quiero, amada, para que nada nos amarre, que no nos una nada. Y al término del poema, fui tuyo, fuiste mía, tú serás del que te ame, del que corte en tu huerto lo que he sembrado yo. Yo me voy, estoy triste, pero siempre estoy triste. Vengo desde tus brazos, no sé hacia dónde voy. Desde tu corazón me dice adiós un niño y yo le digo adiós. Pues eso, adiós.